Tengo que ser sincero contigo. La mayoría de las personas vive como si tuviera tiempo infinito, y ese tal vez sea el mayor error de la humanidad. Se despiertan apuradas, duermen cansadas, pero, en el fondo, no viven. Pasan los días intentando llenar un vacío que ni siquiera saben de dónde viene, y cuanto más corren, más se pierden. Porque no es la falta de tiempo lo que destruye la mente, es la falta de dirección. Vivimos en un tiempo de exceso, demasiada información, demasiado ruido, demasiadas opiniones. Todos tienen algo que decir, pero pocos tienen algo que escuchar, y en ese ruido constante la mente se fragmenta, el corazón se agota y el sentido de las cosas se disuelve. Sientes que siempre estás haciendo algo, pero raramente sientes que estás yendo a algún lugar. Es como remar sin ver la orilla, cansándote cada vez más, creyendo que estás progresando, cuando en realidad solo estás girando en círculos. El problema es simple de entender, pero difícil de admitir. Quieres tener el control de todo, pero no tienes control ni sobre el propio pensamiento. Quieres cambiar el mundo, pero no logras cambiarte a ti mismo. Quieres paz, pero alimentas el caos. Quieres fuerza, pero huyes del malestar. Y es exactamente por eso que necesitas detenerte por un instante y escuchar lo que viene a continuación. En este video, voy a mostrarte 20 secretos que pueden cambiar completamente tu forma de vivir. No son trucos ni frases bonitas, son principios reales, forjados en la experiencia, en el dolor y en la disciplina. Si este video toca algo dentro de ti, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la frase del día. A forza começa quando o barulho acaba. Porque es en ese silencio que nace toda transformación. 1. Domina lo que puedes controlar y acepta lo que no puedes. La fuerza de un hombre no se mide por cuánto domina a los demás, sino por cuánto se domina a sí mismo. Marco Aurelio aprendió esto en el silencio del poder. Un emperador rodeado por ruidos, decisiones, traiciones y batallas, pero que comprendía que lo único verdaderamente bajo su mando era la propia mente. Todo lo que escapa de ese dominio es como el viento. Intentas agarrarlo y se escapa entre los dedos. Sufres no porque la vida sea injusta, sino porque insistes en intentar controlar lo incontrolable. Las palabras de los demás, el tiempo, las pérdidas, el azar, nada de eso te pertenece. Y cuanto más intentas retener esas cosas, más te aprisionas en ellas. El verdadero poder nace cuando haces lo opuesto, sueltas, cuando dejas que el mundo sea lo que es y vuelves tu atención a lo que puedes cambiar, tus pensamientos, tus actitudes, tus reacciones. Los estoicos llamaban a esto dicotomia do controle. Hay lo que depende de ti y hay lo que no depende. Y reconocer esa línea tenue es un acto de sabiduría, no de debilidad. Cuando aceptas lo que está fuera de tu alcance, el alma se aquieta. Y cuando dominas lo que está dentro de ella, el alma se fortalece. Nada es más liberador que percibir que el caos externo no tiene poder alguno sobre quien gobierna su interior. Por eso, a partir de hoy, ante cualquier problema, repite: ¿o qué diso depende de mí? Si depende, actúa con razón. Si no depende, sigue en paz. La vida se vuelve ligera cuando dejas de luchar contra lo que nunca podrás vencer. 2. Enfrenta el dolor con dignidad, sin quejarte. El dolor es el examen más honesto del alma. Revela quién eres cuando no hay público, cuando el mundo se derrumba y nadie está mirando. Marco Aurelio soportó pérdidas, enfermedades y guerras, pero nunca se inclinó ante el dolor. Para él, sufrir sin lamentarse era una forma de victoria silenciosa. La mayoría de las personas transforma el dolor en espectáculo. Se quejan, dramatizan, imploran por piedad. Pero el sabio estoico entiende que el dolor no es un castigo, es un maestro. Y los maestros no miman a sus alumnos. Ellos moldean, ellos forjan, ellos arrancan de ti lo más débil para revelar lo más fuerte. Cuando aprendes a soportar la incomodidad, algo cambia dentro de ti. Tu mente deja de buscar escape y comienza a buscar sentido. El dolor físico, la pérdida emocional, la soledad,
Todo esto se transforma en entrenamiento de resistencia, y cuanto más soportas sin quejarte, más el sufrimiento pierde poder. Marco Aurelio escribió: «Se es suportable, então suporte». Pare de reclamar. Una frase simple pero profunda. El mundo actual odia la incomodidad, idolatra el placer, y por eso vive débil. Pero quien enfrenta el dolor con dignidad conquista lo que pocos tienen: firmeza. Entonces, cuando el dolor venga, no grites. Respira, endereza los hombros. Míralo como una prueba divina, no como un castigo. Porque aquel que sufre en silencio aprende el idioma de los fuertes, el idioma del alma inquebrantable. 3. No reacciones de forma impulsiva. Observa antes de actuar. La impulsividad es el enemigo de la razón, y quien es guiado por impulsos es esclavo de las emociones. Marco Aurelio sabía que cada decisión tomada con ira es una puerta abierta para el arrepentimiento. Por eso, antes de reaccionar, observaba. El silencio era su espada, y la paciencia, su escudo. Vivimos en un mundo que responde antes de pensar. Las personas hablan sin reflexionar, atacan sin entender, juzgan sin oír, y cada reacción precipitada es como arrojar fuego sobre la propia casa. Los estoicos enseñan que la mente necesita pausa, un intervalo entre el estímulo y la respuesta. Es en ese espacio donde mora la sabiduría. Cuando algo te irrite, no respondas de inmediato. Observa lo que sucede dentro de ti. La ira es una visitante. Si la alimentas, se convierte en dueña de la casa. Pero si apenas la observas, se va. El dominio de las emociones es el primer paso para el dominio del destino. Los sabios no reaccionan, ellos eligen. Y cada elección hecha con serenidad refuerza el control sobre sí mismo. El impulso es el reflejo de los débiles. La observación, la virtud de los fuertes. Entonces, la próxima vez que el caos intente arrancar una reacción de ti, sonríe internamente y di: «No oje», porque quien domina el momento entre sentir y actuar, domina la propia vida. 4. Entrena tu mente diariamente como un guerrero entrena el cuerpo. La mente se debilita cuando no es desafiada. Marco Aurelio veía el pensamiento como un músculo, y los músculos necesitan resistencia para crecer. Escribía todas las mañanas no para impresionar al mundo, sino para recordar lo que necesitaba dominar: el propio interior. El cuerpo se forja en el esfuerzo, la mente en la reflexión. Pero el error de muchos es entrenar el cuerpo y abandonar el espíritu. El resultado es una generación de fuertes por fuera y frágiles por dentro. La fuerza verdadera nace de dentro, y eso exige disciplina mental diaria. Entrenar la mente es cuestionar tus pensamientos, confrontar tus emociones, rechazar el confort mental que te vuelve perezoso. Es despertar y revisar tus principios. Es repetir: «Nada externo me controla, somente eu». Es meditar sobre la muerte, sobre el tiempo, sobre lo que realmente importa, no para entristecerse, sino para fortalecerse. Los estoicos no buscaban el placer, buscaban preparación. Sabían que la vida es impredecible y que la mente indisciplinada se derrumba al primer golpe del destino. Por eso, cada día es campo de entrenamiento. Alimenta tu mente con sabiduría, no con distracciones. Desafía tus pensamientos, practica el foco, rechaza lo obvio. Porque cuando el caos venga, y siempre viene, el hombre entrenado en la mente permanecerá firme, como una roca en medio de la tormenta. 5. Usa el silencio como tu arma más poderosa. El silencio no es un vacío, es un territorio. Quien aprende a habitarlo deja de ser arrastrado por el ruido del mundo y pasa a elegir cuándo, cómo y por qué hablar. Marco Aurelio, aún rodeado por consejeros y urgencias, retornaba al silencio como quien vuelve a una fortaleza interior. En ese espacio sin ruidos, los pensamientos dejan de correr como caballos asustados y pasan a caminar con propósito. El silencio madura la intención, lapida la palabra y pone rienda a la emoción. Silenciar no es omitir la verdad,
ni tolerar injusticia. Es postergar la respuesta hasta que deje de ser impulso y se convierta en decisión consciente. Cuando el orgullo sea picado, retrocede medio paso y observa. Pregunta: ¿esta fala serve a verdade ou serve ao meu ego? Si la respuesta es ego, calla. Si es verdad, habla con precisión. El silencio, usado con discernimiento, es un escudo contra la provocación, una lente contra el autoengaño y un freno contra promesas que no pretendes cumplir. Crea rituales diarios para entrenar el silencio. Comienza la mañana algunos minutos sin pantallas, escuchando apenas la respiración. Escribe 3 líneas sobre lo que realmente necesitas hacer y lo que necesitas dejar de lado. En el trabajo, antes de entrar en discusiones, resume mentalmente el punto central en una frase. Si no existe frase, no existe punto. Continúa callado. En casa, al notar tensión, disminuye el tono, elige menos palabras, distribuye pausas. Verás que la temperatura baja cuando tu energía deja de alimentar la llama. El mundo recompensa a quien habla alto, pero la vida recompensa a quien habla correcto. Habla menos, observa más, elige mejor. Que tu voz solo rompa el silencio cuando pueda traer luz, no calor. Así, cada palabra tuya se convertirá en un gesto, simple, necesario, imposible de ignorar. 6. Abraza la disciplina incluso cuando nadie está mirando. La disciplina es el puente entre intención y resultado. Se construye en la oscuridad, cuando no hay aplausos, métricas o testigos. Apenas tú y el deber. Marco Aurelio registraba por la mañana compromisos morales, no para ser elogiado, sino para ajustar la brújula antes de la tormenta del día. Disciplina no es temperamento, es arquitectura. Diseñas rutas, remueves distracciones, estableces fronteras y proteges lo que importa de las invasiones de lo urgente. Comienza por lo simple y tangible. Horario de despertar, bloque de trabajo profundo, entrenamiento del cuerpo, lectura que fortalezca la mente, escritura para ordenar ideas. Nada heroico, todo repetible. La disciplina falla cuando depende de euforia, prospera cuando depende de rutina. Si hoy la motivación falta, la agenda asume. Si el cansancio viene, reduce el volumen, no rompas la cadena. Haz menos, pero haz. Cada repetición es un ladrillo, cada ladrillo sostiene pisos más altos. Corta saboteadores. Las notificaciones no son neutras, transforman foco en migajas. Las metas vagas son promesas anestesiadas. Transforma sueños en planes con plazos, medidas irresponsables, incluso si el responsable eres tú. Las recompensas también importan. Después de cumplir lo esencial, permite un descanso honesto, no un atajo culposo. La disciplina no es prisión, es soberanía. Sin ella, voluntades aleatorias gobiernan tus días. Con ella, tú gobiernas las voluntades. Y cuando nadie esté mirando, recuerda, la mirada que decide quién eres es la de la propia conciencia. Haz lo correcto en silencio. Cuando el resultado aparezca, parecerá sorte. Tú sabrás que fue método. Yerra, ajusta, retoma. No existe disciplina perfecta. Existe disciplina persistente. Cuando resbales, no dramatices. Vuelve al primer pequeño paso. El músculo de la constancia crece exactamente ahí. Cuando reinicias, antes de que la excusa gane raíces. Y poco a poco, las cosas difíciles se vuelven normales. Lo normal se vuelve natural. Lo natural se vuelve inevitable. 7. Transforma cada obstáculo en una oportunidad para crecer. O obstáculo e o camiño no es eslogan. Es un mecanismo mental para operar bajo presión sin perder la claridad. Un obstáculo revela dónde eres frágil, dónde tus procesos son confusos y dónde tu ego exige tratamiento preferencial. Marco Aurelio no romantizaba el dolor, lo rediseñaba como materia prima. Si la ruta fue bloqueada, ¿qué nueva habilidad el bloqueo exige? Si un plan falló, ¿qué hipótesis necesita ser reescrita? Si alguien te frustró, ¿qué expectativa no declarada proyectaste? Adopta un protocolo.
Primero, desacelera la narrativa. Describe el hecho sin adjetivos. Prazo perdido, cliente cancelado, dor no joelho. Segundo, formula la pregunta correcta. ¿O qué esto me pede? Tercero, define la menor acción eficaz. Un correo claro, una conversación franca, un día de reposo, un ajuste en el presupuesto, un estudio dirigido. Cuarto, ejecuta inmediatamente el primer paso. El impulso de lamentarse es grande. Cortar el tiempo entre diagnóstico y acción es el antídoto. Ve los problemas como proyectos, alcance, recursos, riesgo, cronograma. Quiebra el monstruo en módulos. Crea hitos visibles, celebra microvictorias. Cada avance reduce la ansiedad porque cambia abstracción por progreso mensurable. Y sí, habrá pérdidas. Úsalas como entrenamiento de desapego. Aquello que no controlas no puede definir tu identidad. Lo que puede y debe definirla es tu respuesta. Hay obstáculos contorneables, creatividad, atravesables, coraje y transmutables, sabiduría. A veces cambias el plan, a veces cambias la postura, a veces te cambias a ti mismo. En todos los casos, creces. Y, cuando creces, el mismo muro se vuelve escalón. Ese es el giro estoico. Dejar de preguntar por qué conmigo y pasar a afirmar, para mí. El mundo continúa impredecible. Tú, sin embargo, te vuelves más predecible para ti. Alguien que, ante el impacto, respira, piensa, actúa, aprende y sigue. 8. No te ofendas con facilidad. El ofendido es siempre el débil. Ofenderse es entregar a terceros el control de tu humor. Marco Aurelio recordaba que las cosas valen lo que la mente decide. La palabra lanzada contra ti es viento, hasta que tu atención la transforme en piedra. Si todo te hiere, el problema no es el mundo, es el apego al propio ego. El estoico se mide por dentro y aprende a diferenciar crítica útil de provocación vacía. Cuando algo pique tu vanidad, haz 3 movimientos. Pausa. Ninguna respuesta bajo ira. Reencuadre. Describe el hecho sin drama. Alguien dice X. Decisión. Si hay información que ayude a mejorar, agradece y ajusta. Si es puro veneno, ignora. La ofensa suele señalar un punto ciego. En vez de replicar, investiga. ¿Qué dolió? ¿Qué expectativa secreta fue contrariada? ¿Qué aún necesita fortalecimiento? Transforma insultos en mapas de autoconocimiento. Convivir con ideas contrarias sin desestabilizarte es señal de madurez. No busques callar al otro. Busca callar tu impulso. Quien responde a todo es gobernado por cualquiera. Quien elige cuándo responder preserva energía para lo esencial. Palabras adversas no definen quién eres. Tu carácter, sí. Practica tolerancia firme. Escucha, filtra. Retén lo que es verdadero. Desecha el resto. Evita ironías vengativas. Alimentan ciclos de rencor. Prefiere la calma de quien tiene trabajo que hacer. Y, si necesitas hablar, habla con precisión, sin adjetivos innecesarios, sin teatralidad. El silencio bien elegido es superior a 1000 frases correctas dichas en el momento equivocado. Al final, libertad no es un mundo sin ofensas, sino una mente inmune a ellas. Críticas pueden ser datos, insultos, ruido. Haz el triage y sigue. Verás que la vida se vuelve más ligera cuando el ego deja de exigir tratamiento especial. Quien no se ofende es inalcanzable, gobierna a sí mismo y no terceriza la propia paz. Cuando la provocación venga, endereza los hombros, respira profundo, cuenta hasta 5 y recuerda tu propósito. La pregunta es simple: ¿esto me acerca a mi meta o solo consume mi fuerza? Si aleja, suelta. Si acerca, transforma en acción objetiva ahora y sigue adelante. 9. Mantén la calma incluso cuando el mundo esté en caos. El verdadero poder aparece cuando todo gira y tú permaneces centrado. Marco Aurelio enfrentó guerras, plagas e intrigas sin quebrarse por dentro. Sabía que la tormenta externa solo domina a quien ya carga tormenta interna. Calma no es pasividad, es energía disciplinada, disponible para la acción correcta en el momento correcto. Crea un protocolo para el caos.
Primero, ancla el cuerpo, pies en el suelo, postura erecta, respiración lenta. El cuerpo habla con la mente, estabiliza el cuerpo y la mente recibe el mensaje. Segundo, nombra el problema en una frase corta, sin adjetivos. Tercero, define una próxima acción concreta y ejecutable en pocos minutos. La cadena estímulo, pausa, claridad, acción es un antídoto contra pánico y parálisis. La serenidad nace de la preparación. Rutinas mínimas blindan el espíritu. Sueño adecuado, entrenamiento físico, lectura de principios, escritura de mañana. Estos hábitos crean previsibilidad suficiente para soportar lo imprevisible. Cuando todo acelera, desacelera por dentro. Habla menos, observa más, elige mejor. No corrijas al mundo corriendo, corrige tu dirección. Cuidado con voces que amplifican el miedo. Noticias incesantes, chismes y urgencias falsas secuestran atención y generan decisiones malas. Filtra. Quien necesita de ti confía más cuando percibe que tu presencia reduce la ansiedad del ambiente. Sé el centro estable del equipo, de la familia, de ti. Calma no significa esperar eternamente, significa actuar sin contaminación emocional. Ejecuta lo necesario, registra lo que aún depende de factores externos y vuelve a lo que está bajo tu control. Entre verificar actualizaciones y producir valor, elige producir valor. A cada pequeña entrega, la mente recupera respeto por sí misma y el ambiente responde. Habrá momentos en que todo fallará. Aún así, puedes preservar tu conducta. Endereza los hombros, respira, haz el próximo paso posible, acepta límites, protege tu dignidad. La tormenta pasa y quien permaneció centrado vuelve al trabajo con menos daños. Calma es eficiencia bajo presión. Es la firma de quienes lideran sin gritar, de quienes sufren sin inclinarse, de quienes continúan incluso cuando el escenario no colabora. Al final, la paz interior no es lujo. Es un recurso estratégico que mantiene tu brújula apuntando hacia lo esencial. 10. No vivas para agradar. Vive en armonía con tus principios. Vivir para agradar es tercerizar tu identidad. A cada aplauso, existes. A cada crítica, te desmoronas. Marco Aurelio veía esa dependencia como una prisión elegante. Cadenas invisibles hechas de aprobación. El camino estoico es otro. Alinear acciones con principios, incluso cuando nadie ofrezca premio, incluso cuando eso cueste simpatías fáciles. Comienza identificando tus valores no negociables. Honestidad en las relaciones, responsabilidad con la palabra dada, coraje para decir no, sobriedad ante el exceso, compromiso con el trabajo bien hecho. Escribe, haz visible, lee cada día. Valores claros funcionan como rieles. Sin ellos, te mueves, pero no progresas. Al hacer elecciones, haz la pregunta que corta ruido. ¿Isso me aproxima da pessoa que decidí ser? Si la respuesta es sí, prosigue, aunque venga desaprobación. Si la respuesta es no, detente, aunque elogien. La reputación es consecuencia, el carácter es causa. Sacrificar principios por aplausos es barato a corto plazo y carísimo a largo plazo. Prepárate para la fricción. Algunos se alejarán cuando dejes de corresponder expectativas ajenas. Otros intentarán etiquetarte como frío u orgulloso. Mantén la serenidad y el respeto. No debes agresividad, debes coherencia. La firmeza silenciosa educa más que discursos defensivos. Con el tiempo, la confiabilidad se vuelve tu tarjeta de presentación. Practica 3 ejercicios. Primero, el del espejo. Al final del día, pregunta si respetaste tus criterios. Segundo, el del desagrado. Busca una pequeña acción correcta que probablemente no rendirá aprobación y ejecútala sin comentar. Tercero, el de la renuncia. Rechaza una ventaja que comprometa tus valores para probarte a ti mismo que aún eres libre. No confundas principio con terquedad. Los principios son guías para el bien. Cuando la realidad ofrezca informaciones mejores, refínalos sin traicionar la esencia. Humildad y firmeza pueden caminar juntas. Y recuerda,
Vivir en armonía con tus principios no garantiza facilidades, pero ofrece paz de espíritu. Ese sueño tranquilo de quien no necesita inventar versiones. No fuiste hecho para ser espejo del humor ajeno. Fuiste hecho para ser una columna, simple, sólida, soportando lo que debe ser sostenido. La admiración verdadera vendrá como efecto secundario, con constancia diaria, una vez. Aprende a perder sin destruirte. Perder es inevitable. Lo que define al hombre fuerte no es cuánto conquista, sino cuánto continúa íntegro cuando pierde. Marco Aurelio perdió hijos, amigos y batallas. Aún así, permaneció entero, porque entendía que la pérdida no es el fin. Es apenas el recordatorio de que nada aquí es permanente. Quien busca estabilidad en lo que cambia está condenado a la frustración. Perder duele, pero el dolor, cuando aceptado, se transforma en claridad. Cada vez que algo te es quitado, el universo te está mostrando lo que nunca fue realmente tuyo: control, posesión, garantías. Y cuando entiendes esto, la desesperación da lugar a la serenidad. Percibes que es posible seguir con menos, pero con más conciencia. La mente débil se destruye intentando recuperar lo que ya se fue. La mente fuerte respira profundo, agradece por lo vivido y sigue, más ligera. El estoico no ignora la tristeza, la observa sin ahogarse en ella. Se permite sentir, pero no se pierde en el sentimiento. Perder algo es también reencontrarse. Cuando lo superfluo cae, lo esencial aparece. Cuando la vida cierra una puerta, está pidiendo silencio para que escuches otra golpeando. Marco Aurelio sabía que nada es realmente tuyo además de la propia conducta, y por eso, incluso ante el dolor, continuaba actuando con virtud. Acepta la pérdida como parte del orden natural. Todo nace, crece y se despide. Es el ritmo de la existencia, y luchar contra él es luchar contra el propio tiempo. No te destruyas intentando impedir lo inevitable. Aprende a reconstruir con lo que sobró y principalmente con lo aprendido. 12. Valora la soledad, pues es en ella que el espíritu se fortalece. La soledad no es castigo, es un campo de entrenamiento. Marco Aurelio, aún rodeado por un imperio, buscaba el recogimiento. Sabía que la mente necesita silencio para escucharse. Estar solo es encarar la propia esencia, sin máscaras, sin distracciones, sin el aplauso de los demás. Muchos huyen de la soledad porque revela verdades incómodas. Es en ella que surgen las preguntas que evitamos. ¿O qué realmente quiero? ¿Quem sou cuando ninguém me observa? Y esas preguntas, aunque incómodas, son las que más acercan al hombre a la sabiduría. La soledad purifica. En ella, separas lo esencial del ruido, lo que viene de dentro de lo impuesto desde fuera. Afila el discernimiento, fortalece la paciencia y te enseña a bastarte. Quien depende del ruido para sentirse vivo, nunca conocerá la verdadera paz. Los estoicos veían el recogimiento como necesidad, no como lujo. Es en el silencio que la mente se reorganiza y el alma cicatriza. Cuando pasas tiempo contigo mismo, comienzas a distinguir lo que es deseo momentáneo de lo que es propósito duradero. No confundas soledad con aislamiento. El aislado huye, el solitario busca. Usa ese tiempo para construir profundidad. Lee, escribe, observa, contempla. Aprende a conversar con tus propios pensamientos sin miedo. Cuando te acostumbras a tu propia compañía, el mundo pierde el poder de distraerte. Te vuelves independiente del caos, inmune a la aprobación. Y es ahí que nace la verdadera libertad, cuando estar solo deja de ser un peso y se convierte en una elección. 13. Controla tus pensamientos y controlarás tu destino. La mente es el campo de batalla más difícil de vencer. Marco Aurelio decía que a alma se torna igual a los pensamientos que abriga. Si piensas en miedo, vives en miedo. Si piensas en virtud, actúas con fuerza. Todo comienza en lo invisible. Controlar los pensamientos no es suprimirlos, sino observarlos antes de que creen raíces.
Todo pensamiento repetido se transforma en hábito, todo hábito en carácter y el carácter en destino. Es un encadenamiento silencioso. Por eso, el estoico vigila lo que permite permanecer en su mente. Cada mañana, analiza lo que ocupa tu foco. Preocupaciones improductivas, comparaciones, ira. Cámbialas por reflexión, lectura y propósito. Cuando la mente es bien alimentada, el caos pierde terreno. No eliges los pensamientos que llegan, pero eliges cuáles quedan. Es como una casa. Visitantes indeseados tocan la puerta todos los días. La diferencia está en a quién dejas entrar. Cuando el pensamiento negativo aparezca, reconócelo, pero no lo sirvas. Observa, agradece la lección y deja que se vaya. La fuerza mental es resultado de práctica. Escribir, meditar y reflexionar son formas de domesticar el flujo interno. Cada vez que sustituyes un pensamiento destructivo por uno racional, refuerzas el músculo de la conciencia. Marco Aurelio gobernaba millones, pero su mayor imperio era el propio interior. Y es ese imperio que debes conquistar, no con espada, sino con vigilancia. Porque al final, quien gobierna los pensamientos, gobierna el destino. 14. La muerte no es algo a temer, pero vivir en ignorancia sí. La muerte es el hecho más cierto y, paradójicamente, el más negado. Marco Aurelio la encaraba como compañera constante, no para vivir en miedo, sino para vivir despierto. El recuerdo de la muerte no es morbosidad, es lucidez. Nos enseña proporción, urgencia y humildad. Todo lo que es frágil se vuelve precioso cuando entiendes que puede desaparecer en cualquier instante. Temer la muerte es desperdiciar la vida intentando evitar lo inevitable. El hombre común huye del tema, se distrae, evita el silencio que lo confronta. El sabio, al contrario, mira de frente y pregunta: «Se fosse hoje, eu teria vivido con dignidade». Esa pregunta cambia todo. Reorganiza prioridades, separa lo urgente de lo esencial. La conciencia de la finitud purifica el tiempo. Hablas menos tonterías, perdonas más rápido, postergas menos, desperdicias menos. Aprendes a no perderte en peleas pequeñas, porque entiendes que el reloj no se detiene. Cada amanecer se vuelve un regalo, y cada noche una revisión de conducta. La muerte enseña que no controlamos el tiempo que tenemos, pero podemos controlar la manera como lo usamos. Nos libera de la vanidad de querer dejar un nombre y nos invita a dejar un ejemplo. Cuando aceptas la muerte, el miedo pierde su morada y la vida se vuelve más intensa, más silenciosa y más honesta. No se trata de desear el fin, sino de vivir sin postergar el comienzo. Vivir sabiendo que el tiempo es breve es vivir despierto. Marco Aurelio no temía morir. Temía vivir en ignorancia, desperdiciando días en futilidades y pensamientos ajenos. Recuerda, no es la muerte la que roba la vida, es el olvido de vivir mientras aún palpita. 15. No esperes reconocimiento, haz lo correcto porque es correcto. El aplauso es dulce, pero engañoso. Marco Aurelio sabía que quien vive de reconocimiento muere de indiferencia. Hacía el bien, incluso cuando nadie veía, porque comprendía que la virtud no necesita público. Hacer lo correcto es tu obligación, no tu espectáculo. El reconocimiento es inestable. Hoy aplauden, mañana olvidan. Cuando tu motivación depende de la mirada externa, te vuelves rehén de las expectativas. El estoico actúa por convicción, no por aplauso. El verdadero mérito es hacer lo justo, incluso cuando no hay testigos. La integridad es una construcción invisible. Crece cada vez que cumples la palabra dada, incluso sin cobro. Se fortalece cuando rechazas atajos deshonestos, incluso cuando nadie lo sabría. Es la acumulación silenciosa de esas pequeñas victorias que crea el carácter inquebrantable. No busques elogios, busca coherencia y, si vienen críticas, acéptalas sin drama. Son apenas ecos de quien aún no entendió tu propósito. Haz lo correcto con serenidad y sigue. Cuando la acción es pura, el resultado habla por sí.
El mundo moderno enseña a actuar por aprobación, pero el estoicismo enseña a actuar por principio. No hay gloria mayor que recostar la cabeza en la almohada sabiendo que mantuviste la rectitud. Marco Aurelio recordaba, o mejor modo de se vingar en non se tornar igual ao injusto. Y esa es la esencia de la fuerza moral. La recompensa del justo no es el aplauso, es la paz. Cuando vives guiado por la virtud, el reconocimiento pierde importancia. Te vuelves libre porque no necesitas probar nada. Haz lo correcto y sigue, aunque nadie lo note, porque el universo siempre lo nota. 16. La mente tranquila ve el mundo con claridad. La mente es como el agua. Cuando agitada, distorsiona el reflejo. Cuando calma, refleja la verdad. Marco Aurelio sabía que ver el mundo como es, y no como deseas, exige serenidad interior. La tranquilidad no es ausencia de problemas, es presencia de estabilidad. Una mente en caos crea enemigos imaginarios, aumenta dolores pequeños y distorsiona el presente con sombras del pasado. La mente tranquila, al contrario, observa sin juzgar, escucha antes de responder y actúa sin prisa. Es en ese estado que nacen las decisiones sabias. Cultivar la calma mental es ejercicio diario. Comienza observando tus pensamientos como quien observa el cielo. Las nubes pasan, pero el cielo permanece. El error es creer que eres las nubes. Pensamientos confusos, preocupaciones, ira. Eres el cielo, vasto, constante, imperturbable. Los estoicos entrenaban esa visión mediante la meditación y la contemplación racional. Escribían para organizar el caos interno y reducir el tamaño de los miedos. Al describir, dominas. Al comprender, disuelves. Lo que parecía montaña se vuelve piedra. Una mente tranquila no se deja manipular por lo pasajero. Noticias, opiniones, crisis, todo pasa. Lo que queda es la claridad de quien aprendió a filtrar lo esencial. Cuando ves con calma, percibes que casi nada merece reacción inmediata. Marco Aurelio recordaba que a perturbação vem não das coisas, mas da opinión sobre ellas. Controlar la opinión es controlar el impacto. La mente tranquila no huye del mundo, lo comprende. Y quien comprende, vence. Porque cuando la mirada es serena, hasta el dolor se vuelve instrucción. 17. La ira es debilidad disfrazada de fuerza. La ira parece fuerza, pero es pérdida de control. Marco Aurelio veía en ella un veneno sutil. Da la ilusión de poder, mientras consume energía y claridad. El hombre airado cree que está reaccionando con firmeza, pero en verdad está obedeciendo al otro. Porque quien despierta tu ira, gobierna tu mente. La ira es el cortocircuito de la razón. No es erróneo sentir, el error está en entregarse. La ira es natural, pero la reacción es elección. Los estoicos entrenaban el intervalo entre el impulso y el gesto. Ese pequeño espacio es donde la libertad mora. En él decides si serás esclavo de las emociones o maestro de ellas. Cuando la sangre hierva, cállate, siéntate, respira profundamente, pregunta, ¿o qué esa emoción está tentándome ensinar? La ira muchas veces revela heridas no curadas, orgullo, inseguridad, miedo. Cuando comprendida, se disuelve. Cuando reprimida, se pudre. Cuando usada con sabiduría, se vuelve combustible para acción justa. La verdadera fuerza está en contener la explosión, no en descargarla. El guerrero sabio vence primero a sí mismo. La calma es el escudo de los invencibles y la paciencia es la espada de los lúcidos. La ira destruye reputaciones, relaciones y decisiones. La serenidad construye respeto, estabilidad y dominio. Marco Aurelio recordaba, a melhor vinganza en non se parecer como injusto. Por eso, cuando seas provocado, no respondas con el mismo veneno. Deja que el silencio trabaje a tu favor. El tiempo siempre revela quién estaba en desequilibrio. Mientras el otro se desgasta, tú creces. La ira es un incendio interno. La razón es el agua que lo apaga.
elige apagar, no quemar. Aquel que domina la propia furia transforma el caos en orden, la ofensa en aprendizaje y el enemigo en profesor. Y es así que el hombre se vuelve impasible, no porque es frío, sino porque es libre. 18. La verdadera victoria es vencerte a ti mismo. La mayor batalla no ocurre en los campos de guerra, sino en el silencio de la conciencia. Marco Aurelio sabía que dominar ejércitos era fácil comparado con dominar los propios impulsos. Vencerte a ti mismo es la victoria que nadie ve, pero que sostiene todas las demás. La mente humana es un territorio dividido entre razón y deseo. Cada día se libran pequeñas guerras: levantarte o postergar, perdonar o vengarte, estudiar o procrastinar, actuar con calma o reaccionar por impulso. Y en cada elección, defines quién gobierna. La verdadera libertad nace cuando dejas de ser rehén de las voluntades momentáneas. Los estoicos llamaban a esto autodominio, el arte de permanecer al mando, incluso cuando el cuerpo y la emoción piden lo contrario. Es como sostener las riendas de un caballo salvaje. Si sueltas, te arrastra. Si controlas, te lleva al destino correcto. La victoria sobre ti mismo no ocurre en un día, sino en muchos. Está hecha de pequeñas resistencias: despertar cuando quieres dormir, mantener la palabra cuando sería más fácil desistir, responder con calma cuando la provocación llama. Cada pequeña victoria fortalece el espíritu y crea la confianza que el caos no sacude. Marco Aurelio escribió: «O homem nobre se envergoña de ser inferior a sí mismo». El mensaje es claro: el estándar que debes superar es el de ayer. El enemigo no está afuera, sino adentro. Vencerte a ti mismo es liberarte de la necesidad de probar algo. Es actuar correctamente porque es lo correcto, no porque alguien observa. Es callar el orgullo, lapidar el ego y elevar el carácter. Cuando esto sucede, el mundo puede derrumbarse, pero tu imperio interior permanece intacto. 19. Vive cada día como si fuera el último, pero sin desesperación. Marco Aurelio comenzaba sus días recordando la muerte, no para temerla, sino para despertar gratitud. Podría no acordar a mañana, pensaba, y por eso, cada mañana era una oportunidad de vivir con presencia y propósito. Vivir como si fuera el último día no es correr contra el tiempo, es dejar de desperdiciarlo. El error está en confundir urgencia con ansiedad. El ansioso vive corriendo y no vive nada. El sabio vive con atención, porque entiende que el tiempo es finito. No apresura el día, lo llena. Hace lo que necesita ser hecho, sin distracciones, sin prisa y sin culpa. La conciencia de la brevedad elimina futilidades. Dejas de discutir por tonterías, de acumular cosas inútiles, de postergar conversaciones importantes. Aprendes a simplificar, y en esa simplicidad encuentras paz. Cada acto se vuelve una elección consciente, cada palabra un legado. Vivir como si fuera el último día es actuar con foco, amar sin pereza, trabajar con verdad. Es entender que el mañana es una hipótesis y el ahora un deber. No hay tiempo para ser mediocre cuando tienes claridad de que todo pasa. Los estoicos llamaban a esto memento mori, lémbrese da morte, no como amenaza, sino como instrucción, porque quien recuerda la muerte vive con más intensidad, habla con más sinceridad y perdona con más ligereza. La vida se vuelve una obra de arte cuando cada día es tratado como el último, no con desesperación, sino con reverencia. Haz lo correcto ahora, di lo que necesita ser dicho, y cuando la noche llegue, acuéstate en paz. El mañana no está prometido, pero el hoy está en tus manos, y eso ya es suficiente. 20. No te pierdas intentando cambiar el mundo. Comienza cambiándote a ti mismo. El hombre moderno cree que cambiará el mundo gritando, señalando e intentando corregir a todos alrededor. Marco Aurelio, sin embargo, entendió que ninguna revolución externa es posible sin una transformación interna. El mundo es un espejo, refleja el caos que cada uno carga por dentro.
Aquel que no se domina a sí mismo solo esparce el propio desequilibrio. Los estoicos enseñaban que el primer imperio que debe ser gobernado es el interior. Antes de querer convencer a alguien, convence a tus propias emociones. Antes de corregir al otro, corrige tus reacciones. Cuando te vuelves ejemplo vivo de aquello que predicas, el cambio sucede naturalmente, silencioso pero profundo. Cambiarte a ti mismo es el acto más difícil y al mismo tiempo el más revolucionario. Exige disciplina, vigilancia y humildad. Significa observar el propio orgullo, confrontar vicios, abandonar excusas y aceptar que, muchas veces, el enemigo que combates allá afuera mora dentro de ti. Cada vez que vences una debilidad personal, el mundo alrededor mejora un poco, porque tu presencia se vuelve más lúcida y menos reactiva. Las grandes transformaciones de la humanidad nacieron de individuos que comenzaron consigo mismos. Buda, Cristo, Sócrates, Epicteto, todos cambiaron el mundo por la fuerza del ejemplo, no de la imposición. El verdadero poder es silencioso, paciente y coherente. No se impone, inspira. Marco Aurelio decía: a melhor maneira de ajudar os outros é se tornar um exemplo de razão e virtude. No hay discurso más convincente que el comportamiento. La ira convence por un instante. El carácter convence para siempre. Entonces, antes de intentar salvar al mundo, salva tu mente de la confusión, tu corazón del orgullo y tu tiempo de la dispersión. El cambio comienza en ti, y al multiplicarse, toca lo que está alrededor. El hombre que se cambia a sí mismo transforma el destino de todos los que lo cruzan, sin necesidad de decir una palabra. Al final de cuentas, todo lo que buscas ya está dentro de ti. Solo necesitas aprender a silenciar el mundo para escuchar. Fuerza, calma, claridad. No son dones, son conquistas, cultivadas todos los días en la forma como piensas, reaccionas y eliges lo que realmente importa. La paz no viene cuando todo se calma allá afuera. Nace cuando aprendes a mantenerte en equilibrio, incluso cuando todo está en tormenta. La vida no cambia en grandes giros, cambia en los gestos pequeños, en las decisiones discretas, en las renuncias que nadie ve. Cada vez que actúas con conciencia, vences un poco el caos, y cada vez que eliges el silencio, te aproximas a la fuerza verdadera. El mundo allá afuera va a continuar gritando, pero dentro de ti puede existir calma. Es ella la que transforma el peso en propósito y el tiempo en sabiduría. Si llegaste hasta aquí, quiero que comentes la frase del final, Ateo Fim. Te espero en el próximo video.